Ahora vamos a seguir con el cálculo de la capacidad en un ejercicio. En las normas americanas, en versiones anteriores, la capacidad se calculaba con una fórmula de este tipo. Se partía de una capacidad básica del orden de los 2.000 vehículos y se le efectuaban correcciones por características geométricas de la calzada, la componente del tránsito de camiones y la componente del tránsito de ómnibus. Las tablas, bien, se usaban tablas de este tipo en las cuales, de nuevo, de una capacidad teórica máxima se empezaban a aplicar factores de reducción. El primer factor W que vimos en la fórmula anterior tenía que ver con las características geométricas. Distancia al borde de una obstrucción, el ancho de los carriles. Bueno, si la obstrucción es de un solo lado o de ambos lados, en base a eso se obtenía el primer factor de corrección por cuestiones geométricas de la calzada. Después entraba el concepto de el tránsito, ¿no? Siempre estamos hablando que la capacidad depende de cuestiones de la calzada y del tránsito. Entonces, acá empezaban a tallar la cantidad de camiones y de ómnibus. Y acá ingresa el concepto de equivalente de camiones y equivalente de ómnibus. El concepto es el siguiente. En un flujo de tránsito, un camión equivale a X cantidad de vehículos, lo mismo para un ómnibus. Esto en cuanto a la capacidad que tiene esa calzada. ¿Por qué? Porque un camión va a menor velocidad, sobrepasarlo es una maniobra más compleja que pasar a un vehículo común, entonces eso repercute en la capacidad, en la cantidad de vehículos que pueden pasar por esa sección. Si analizamos esta tabla, nosotros vemos que si analizamos de izquierda a derecha, tenemos terreno llano, terreno ondulado, terreno montañoso. Tanto para ómnibus como para camiones, es menor el inconveniente que genera un camión en terreno llano que en ondulado que montañoso. Obviamente, por la dificultad que le representa y las velocidades que puede desarrollar. Los conceptos, yo les estoy contando ahora las versiones anteriores del HCM, de la norma. Estas fórmulas y tablas son más sencillas que las nuevas, pero los conceptos son los mismos. Cómo repercute un camión o qué es un equivalente camión, los conceptos son los mismos. Entonces, de esta tabla y en base a los equivalentes que calculamos con las tablas anteriores, son todas tablas empíricas, tenemos los factores de corrección para cada porcentaje. Por ejemplo, si tenemos un equivalente de camiones igual a 10 y un porcentaje de 7%, como habíamos calculado de camiones, tendremos un factor de corrección que acá adivino 0,51, no sé, algo así. Bien, volviendo a la tabla de arriba, a la fórmula de arriba, de la primera tabla obtengo este valor y del último gráfico que vimos, pasando primero por los equivalentes tanto de camiones como de ómnibus, obtenemos estos factores que me permiten afectar a la capacidad máxima básica y obtener la capacidad de ese camino o de ese tramo de camino. Bien, esto es la norma vieja, la norma, digamos, hasta el 85. Nosotros vamos a ver en el medio estas normas del año 65, la del 85, 86, una en el 2000 y una en el 2010, que es esta última que vamos a ver. Tiene tablas y fórmulas bastante complicadas, no importa, es la metodología, pero insisto, el concepto, los conceptos que ingresan en las tablas son los mismos. Después tenemos tablas que dependen de estadísticas, de observaciones, pero lo que más nos importa es que tenga los conceptos de
cómo interviene cada factor con respecto a las capacidades posibles. Bien, esta norma clasifica los caminos en tres clases. Una primera clase, clase 1, son caminos de altas velocidades, que son las típicas rutas interurbanas, en las cuales uno va de un centro urbano al otro sin demasiadas interrupciones en el medio, y es un camino en el cual uno pretende lograr cierta velocidad. Tenemos caminos de clase 2, que son caminos intermedios, o pueden ser también los inicios y fines de los caminos de clase 1, porque uno cuando se va acercando al centro urbano, siempre hay una zona semiurbana que empieza a tener más accesos laterales, etcétera, etcétera. O sea que no siempre es el camino de punta a punta, sino que se puede sectorizar. En esta clase de caminos, las velocidades son menores, las velocidades que se esperan son menores. Y por último, caminos de clase 3, que ya son caminos en zonas mucho más desarrolladas, con muchos puntos de acceso, y bueno, las velocidades son también menores, y lo que uno pretende acá es bueno, tener una circulación al menos fluida. Bien, en esta norma aparecen tres parámetros que son los que nos permiten definir los niveles de servicio, la eficiencia de esos caminos. Velocidad promedio de viaje, la definición es un poco dada vuelta, digamos, pero la longitud del segmento del camino dividido por el tiempo medio de viaje de todos los vehículos. Es una velocidad media de todos los vehículos que la atraviesan en determinado intervalo de tiempo, y bueno, acá habla de un segmento, de nuevo, porque uno puede sectorizar el camino. Pero entonces, uno de los primeros parámetros que nos interesa es la velocidad promedio de viaje. El segundo parámetro, porcentaje de tiempo sin posibilidad de sobrepaso. Bueno, nosotros tenemos nuestras condiciones ideales y tenemos zonas en las cuales no es posible el sobrepaso, por lo que hablamos de curvas, zonas en las cuales hay ingreso de camino, un cruce ferroviario, diversos motivos en los cuales un porcentaje de esa sección de camino no va a permitir el sobrepaso. Entonces, cuando un vehículo que va a mayor velocidad se cruza, bueno, o se pone atrás de un vehículo de velocidad, no lo va a poder sobrepasar, aunque su diferencia de velocidad lo hubiera demandado. Y por último, el porcentaje de velocidad en flujo libre. Esto también representa la capacidad o la posibilidad que tienen los vehículos de viajar a la velocidad a la que desean viajar. Por supuesto, de nuevo, respetando los límites establecidos. Eso ya tiene que ver con otras cuestiones de seguridad, ¿no? ¿Y cómo se obtiene esta velocidad de flujo libre? Haciendo censos, mediciones en periodos en los cuales la cantidad de vehículos es muy baja, 100, 200 vehículos por hora. Entonces, en esa situación, los vehículos prácticamente no se van a cruzar o a topar con ningún otro vehículo y van a tener libertad de maniobra. Bueno, esa es la velocidad de flujo libre, y lo que interesa es el porcentaje en el cual los vehículos pueden desarrollar esa velocidad. Esa velocidad depende también de cuestiones, o sea, no es la misma en todas las zonas, depende de la idiosincrasia de cada sociedad. No va a ser la misma, aunque las rutas sean iguales, no va a ser la misma en una ruta en Brasil o en Argentina que probablemente en una ruta en Suiza o en Alemania. Entonces, tenemos esos tres parámetros que nos miden la eficiencia y nos permiten catalogar el nivel de servicio del camino. En base a esos tres parámetros, velocidad promedio, porcentaje sin posibilidad de sobrepaso y porcentaje de flujo libre, cada clase de camino se va acá, de acuerdo a los porcentajes, va a estar incluida en un nivel de servicio distinto. Como vemos, en los caminos de clase 1 usamos los parámetros, es un camino en el cual queremos desarrollar velocidad, nos interesa el tiempo promedio de viaje,
y nos interesa también por el mismo motivo el tiempo sin posibilidad de sobrepaso. En la clase 2 solamente analizamos el sobrepaso y en la clase 3 analizamos el flujo libre, porque bueno, ahí lo que nos interesa es poder circular. Por supuesto, para calcular el porcentaje de flujo libre necesitamos calcular el tiempo promedio de viaje. Ahora vamos a, bueno, esto es lo que les explicaba recién, de qué parámetro nos interesa en cada clase de camino. Este es el esquema de la norma, cómo es el circuito para calcular de acuerdo a cada clase de camino. Nosotros tenemos clase 1, clase 2, clase 3, esto lo tienen en el apunte del HCM 2010. Nosotros ingresamos con las características geométricas del camino y algunos datos básicos. De acuerdo al tipo de camino, calculamos uno u otro parámetro con ecuaciones que están en la norma y con gráficos que tienen en cuenta todos los parámetros que estamos hablando, la cantidad de camiones, la pendiente, los anchos de carril, los anchos de banquina, etcétera, etcétera. El mecanismo para cada clase de camino se determina por este esquema y una vez que calculamos los parámetros podremos definir qué nivel de servicio tiene ese camino y qué capacidad máxima tiene. Bueno, acá hay equivalencia de unidades porque las tablas están todas en pies y en millas, así que van a tener que usar estos factores de corrección. Vamos a hacer el desarrollo rápido para un caso de un camino de 2 carriles clase 1, que supongamos que es nuestro camino entre A y B, la típica ruta rural nuestra. Y tenemos que calcular la velocidad. Bueno, en este caso, como es camino de clase 1, nos interesa el tiempo promedio de viaje y el porcentaje es imposible. Tenemos dos grupos. Tenemos varios ancho de carril, en eso tenemos por kilómetro, millas de sobrepaso, curvas, cruces con caminos. Y en cuanto al tránsito, el volumen Disculpa, Federico, parece que se está entrecortando. de tránsito esperado, que de camión, sí. Hola. Sí, ¿me escuchás ahí? Sí, se escucha, pero como que se te iba la señal. Quizás para que tengas mejor banda de internet, capaz que te conviene apagar un poquito el video, el video para así no se trabe. Esta parte no nos escuchó prácticamente nada. Ahí lo están diciendo los chicos. Detengo mi video. A ver ahí. Ah, no, Pachita, vengo. Bueno, vamos a probar ahora. Vuelvo un poquito más atrás. Entonces, lo que vamos a tratar de resolver ahora es, para un camino de 2 carriles, calcular su nivel de servicio y su capacidad. Intermedio tenemos que calcular la velocidad de flujo libre, la velocidad promedio de viaje y el porcentaje de tiempo sin sobrepaso. Tenemos datos que tienen que ver con las características geométricas del camino y datos que tienen que ver con el tránsito. Longitud, tipo de terreno, en este caso ondulado, ancho de carril y de banquina, la cantidad de accesos que tiene ese tramo y el porcentaje de zonas de ese tramo en los cuales no se permite el sobrepaso. Y en cuanto al tránsito, ¿qué volumen de tránsito tenemos o esperamos? El porcentaje de camiones, de vehículos recreacionales. Estos son
los motorhome. La norma nueva, en la norma vieja distinguíamos entre camiones y ómnibus. En la norma nueva, camiones y ómnibus los toman un solo grupo y además agrega los vehículos recreacionales. No es algo que en nuestras rutas incida demasiado, pero por ahí en Europa o en Estados Unidos hay algún porcentaje importante. El factor de hora pico, yo puedo tener mediciones que no correspondan con la hora pico, entonces tendré que efectuar una corrección. La direccionalidad, qué cantidad de vehículos van en cada dirección, por supuesto en algún horario, ¿no? Se supone que los que van, por ejemplo, La Plata a Buenos Aires, a la mañana tiene una direccionalidad y a la tarde tiene la direccionalidad contraria, ¿no? Pero en cuanto al tránsito, a mí lo que me interesa es que tengo tanta porción en un sentido y tanta en otro. 60-40 o 50-50 si es parejo. Eso incide en la capacidad. Y bueno, la velocidad de flujo libre, que acá se las damos como dato, pero que también depende de determinadas condiciones. Se podría tranquilamente medir en una ruta existente, en una ruta que vamos a construir o también que vamos a mejorar. Ese dato no lo tenemos, lo podemos estimar de rutas que tengan las mismas características, la misma velocidad máxima, los mismos anchos y además de zonas similares, gente que tenga la misma idiosincrasia, la misma forma de conducir. Bien. Acá empezamos en la parte de formulerío y tablas. Insisto, a mí me interesan los conceptos y no tanto las tablas y las fórmulas, ¿no? Lo primero es el cálculo de la velocidad de flujo libre. Bueno, se parte de un valor básico que o bien medimos o bien estimamos, como les comenté recién. Y ese factor básico tiene correcciones que dependen de características geométricas, ancho de carril y banquina, y la cantidad de puntos de acceso. Si vamos a las tablas que hay que usar, esto está en inglés, tenemos acá en pies el ancho de carril y acá en pies el ancho de banquina. Fíjense que nosotros estamos aplicando un factor de corrección. Si nosotros tenemos anchos de carril mayores que 12, que son esos 3,65 metros, y banquinas de mayor de 6, que es ese 1,80 m que les comenté hoy como condiciones ideales, el factor de corrección, estos factores disminuyen en la velocidad de flujo libre, es 0. En definitiva, de izquierda a derecha, a medida que tengo mayores anchos de banquina, la corrección es menor, le resto menos. Y lo mismo de arriba hacia abajo, a la medida en que yo tengo carriles más anchos, también la corrección es menor. Bueno, hasta llegar a 0 en este caso. Para los puntos de acceso lo mismo, mientras más puntos de acceso tengo, voy a tener un factor de reducción mayor de esa velocidad de flujo libre. Bueno, se aplican a esta fórmula. Esta es la fórmula para el cálculo de la velocidad promedio, en la cual tenemos una corrección. Estos factores dependen de los volúmenes de tránsito, de los flujos en ambas direcciones, que se obtienen de tablas, teniendo en cuenta los porcentajes de camiones y demás, y también teniendo en cuenta las pendientes. Y un factor tiene que ver con las zonas en las cuales no se permite el sobrepaso. Quédense con la fórmula. Tenemos factores que dependen del terreno, tenemos nuestros equivalentes de camiones y de vehículos recreacionales en este caso, en los cuales obtengo un factor que voy a aplicar reduciendo esa capacidad máxima. Vamos a esta primera tabla en la cual tenemos que a mayor volumen vamos a tener un factor de corrección. En terreno plano no se aplica corrección y en terreno ondulado sí se aplica corrección. A mayor volumen de tránsito la incidencia
es menor, porque ya los vehículos ahí, al haber menor volumen de tránsito, ya no vienen a la velocidad que desean, sino que ya están limitados. Entonces, la incidencia del relieve es menor. Y acá tenemos de nuevo el equivalente en camiones recreacionales, lo mismo. A volumen creciente van disminuyendo, ya sea para terreno plano o para terreno ondulado. Bueno, nosotros en base a nuestros datos de origen vamos a obtener los factores de las tablas. Se calcula en una dirección y en la opuesta, y volvemos a la fórmula, a esta fórmula, y obtenemos la velocidad promedio. Bueno, en definitiva, son muchos cálculos, la metodología es complicada, no digo complicada, pero hay que hacer muchas cuentas, ir a una tabla, es laboriosa, no es complicada. Pero bueno, es la que se usa ahora, así que las anteriores eran más sencillas, pero bueno, ahora está esta en uso. Para la dirección opuesta, entonces, después tenemos la corrección por zona de no rebase, la metodología es la misma. Esta tabla, en base al volumen opuesto y a la velocidad de flujo libre y a los porcentajes de zonas de no trasvaso, también me da un factor de corrección, volúmenes crecientes. Bien. Bueno, acá calculamos la velocidad promedio. Acá tenemos el porcentaje de no demoras que se ingresa a tabla en base a dos parámetros A y B, dos coeficientes que dependen del volumen de tránsito en la dirección opuesta, opposing demand. Fíjense bien eso porque es usual que uno piense, no, yo tengo que utilizar el flujo en mi dirección. Y no, en el caso de traspaso, es importante el volumen opuesto, es el que me define, o sea, mientras más autos tengo en contra, voy a tener más dificultades en hacer un sobrepaso. Entonces, voy a tener un factor de incidencia mayor. Fíjense bien entonces en ese detalle de con qué volumen se entra a las tablas. Bien, y simplemente con la fórmula y los factores que calculé, obtengo el porcentaje de tiempo sin posibilidad de sobrepaso. Con esos datos, 65 y 86, yo puedo ingresar a esta tabla y definir el nivel de servicio en el cual está mi camino. En el caso de que, fíjense acá por velocidad promedio, me da que el camino correspondería a un nivel de 65. 65,6 estoy acá. Pero en porcentaje de tiempo, en el parámetro de eficiencia de porcentaje de tiempo sin posibilidad de sobrepaso, 86,7, estamos acá, mayor de 80, me dice que el nivel de servicio es E. Entonces adopto el peor de los dos, o la condición de sobrepaso es la que define ante un nivel de servicio E. Y reemplazando las fórmulas obtengo la capacidad, la calculo, bueno, eso ya lo van a ver, nosotros pasamos rápido porque las dos metodologías son similares. Calculo la capacidad con los parámetros que obtuve por velocidad promedio y por tiempo de no sobrepaso. Voy a obtener dos valores y mi capacidad va a ser el menor de los dos. Bueno, con esto terminamos el ejercicio resuelto de capacidad. Insisto, no se queden con la metodología, sino más bien con los conceptos que ingresan. Cómo hice un camión, cómo hice una pendiente, cómo hice un ancho de banquina. En un ejercicio parcial o en las prácticas, a mí no me interesa particularmente el formulerío. Me interesa el concepto, que sepan cómo actúa cada factor dentro de la capacidad o el volumen de servicio. Nosotros en
prácticos les vamos a dar ejercicios de este tipo, en los cuales van a tener que calcular capacidades, niveles de servicio y tránsito, y volúmenes de tránsito. Hasta ahora yo recibí definición de 5 o 6 grupos. Termino de definir los grupos, así les puedo mandar los datos a cada grupo, ¿sí? Bueno, y con esto terminaría lo que es la explicación del práctico 1. Dudas me imagino que deben tener varias, pero cuando se pongan a trabajar, bueno, les van a surgir y estamos para responderles en este momento. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta o algo que les acabamos de explicar? Profe, una consulta. El ancho de la banquina, ¿por qué influye favorablemente? Por varios motivos. Bueno, el primero es el motivo, yo digo psicológico, pero bueno, el comportamiento del vehículo, si bien el vehículo tiene su ancho de trocha para circular, sus 3,50 m, 3,30 m, el comportamiento no va a ser el mismo si al costado tiene una banquina de 50 centímetros o si tiene una banquina de 1,5 m. Y mucho más los camiones. No es lo mismo si vos, insisto, si tenés la raya, la línea blanca, y después tenés 30, 40 centímetros, como pasa a veces, en donde vos sacás un poco la rueda, se te va un poco la rueda y te fuiste de la ruta. Que si tenés 1 metro y medio de banquina, en el cual vos vas mucho más seguro. Y por otro lado, nosotros estamos analizando capacidad. Bueno, la banquina también está para que se detenga un vehículo. Y una banquina generosa permite que un vehículo la ocupe por completo. Entonces eso también mínimamente incide en los volúmenes. Digo, el caso de un vehículo que necesite la banquina repercute también, esto es estadístico, pero repercute en la capacidad de tránsito, la capacidad de ese sector. Pero básicamente por lo que yo te digo de la seguridad en cuanto a la maniobra del conductor. Gracias. Disculpen chicos, ¿alguno tiene alguna duda del Power que vimos, el que mandamos por mail, o de los apuntes de la clase anterior? La parte de TIR o BAM, que había un ejercicio, ¿lo pudieron analizar? Profe, yo tengo una duda sobre lo último. Habría que sacar la tasa de descuento, pero o sea, en la fórmula la sacamos, no había manera de despejarla. O sea, ¿lo haciste aproximadamente o cómo? Sí, en realidad es por iteración. La idea, digamos, de determinar, digamos, la tasa, digamos, interna de retorno es por iteración. Vamos a hacer lo siguiente, faltan 8 minutos. Podríamos explicar el ejercicio, así lo vemos entre todos. Inclusive también tengan en cuenta que tanto el TIR como el AVAN son funciones financieras que hasta inclusive el Excel también lo tiene. Pero si ustedes analizan desde el Excel van a ver que puede llegar a haber un error porque
En este ejercicio en particular estamos considerando el año 1 como el año de ejecución de la obra o de construcción. Bueno, gracias. Es más, voy a compartírselo, así lo analizamos entre todos. A ver si lo tengo. Ahí está. Bien, ahí lo pueden observar. Bueno, ¿cómo arrancamos este ejercicio? Para empezar, lo que tenemos que analizar es, en realidad es un análisis de inversión de la infraestructura, ¿sí? Y lo que hay que ver es que mediante, digamos, una álgebra financiera o mediante distintos elementos que nos sirven para poder determinar a priori si una inversión es rentable o no. Entonces lo que se utiliza son conocimientos de economía o de álgebra financiera. Y algunos de los distintos métodos que se utilizan para poder determinar la aceptación o no de un proyecto desde el punto de vista económico es el BAN, el TIR, el método de recuperación de la información, el análisis de costos anuales también de un camino o del transporte, o también la relación costo-beneficio. Son distintas metodologías que sirven para poder hacer un análisis de la inversión en infraestructura. ¿Cómo partimos con este ejercicio? Para empezar, ¿qué vemos acá? Vemos una planilla de cómputo y presupuesto, que básicamente es el importe de la obra, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a servir o qué me va a interesar de acá? Es tener la inversión inicial que voy a desarrollar. En este caso son 41.900.000 pesos, ¿sí? Es un número X, pudo haber sido 100, pudo haber sido 200 o pudo haber sido 1000. Bien. En la próxima hoja lo que tenemos acá, bueno, es un plan de trabajo, pero en definitiva lo que me dice este plan de trabajo es que la ejecución de la obra va a ser durante el primer mes, ¿sí? Perdón, el primer año. Me corrijo. Y a partir de ahora empezamos a calcular el BAM, ¿sí? O el valor actualizado neto, o también denominado valor neto actualizado. Y acá, si ustedes pueden observarse, el periodo de la obra total que incluye el proyecto, ejecución y el servicio es de 25 años, considerando que el primer año va a ser la ejecución de la obra, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la columna de egresos y por otro lado la de ingresos. La diferencia entre los ingresos y los egresos me va a dar el beneficio neto, que eso es lo que yo voy a colocar en la fórmula de BAN o de TIR, ¿sí? El beneficio neto, es lo que me interesa. Inversiones menos gastos. Y tengan en cuenta lo siguiente, este es un ejercicio que fue hecho a la medida porque en el primer año tenemos el valor de la obra que fue de 41.900.000 pesos, ¿sí? Pero después tenemos una serie de egresos. ¿A qué se va a corresponder? ¿O qué piensan ustedes a qué van a corresponder cada uno de esos egresos? Es una consulta que les hago. Si quieren por el chat pueden. Bueno, no estoy pudiendo ver el chat. No sé qué me está pasando. Ahí está. Bien, ahí está. Tenemos por un lado, profe. sí, gastos de mantenimiento, gastos operativos, también los costos de la administración, digamos, para poder administrar ese camino. ¿Sí? Tengan en cuenta que, digamos, en el apunte de costos se vieron que no solamente corresponde al costo, digamos, de mantenimiento, sino también el costo de toda la administración que está detrás de ellos como para poder realizar a cabo la operación del camino. Entonces, estos son distintos gastos que van a surgir de distintos estudios, digamos, también.
Esto se puede calcular, digamos, y para cada modo de transporte es distinto. Y en este caso nosotros le fijamos en el ejercicio, bueno, que durante los primeros 5 años se va a gastar 1 millón de pesos en mantenimiento, administración y distintos costos fijos asignados a la operación del camino. En los 5 años restantes 1.500.000, en los siguientes 5 años 1.700.000 y pico, y así sucesivamente hasta llegar hasta el final de la vida útil. Bien, después por otro lado tenemos los ingresos, y acá lo que se puede observar que los ingresos van a estar dados por lo que se recauda en el peaje, y teniendo en cuenta, bueno, un costo unitario de peaje y una cantidad de vehículos que circulan por la autovía durante un determinado periodo, que en este caso es año a año hasta llegar al final de la vida útil. Y a partir de ahí lo que hago es obtener los beneficios netos de cada uno de los años, que básicamente es la diferencia entre los ingresos y los egresos, y con eso voy determinando el VAM, ¿sí? O el valor actualizado neto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que cada uno de año a año voy a actualizar al año cero el valor real de lo que, del beneficio. ¿Sí? ¿Hasta ahora se entendió un poco cómo es todo esto? Y tengan en cuenta que la fórmula de VAM es muy sencilla, porque ¿cómo obtengo acá donde tenga la mano, 1.285.000 pesos? Obtengo directamente haciendo la diferencia entre el beneficio neto, ¿sí? Beneficio neto dividido 1 más la tasa de interés que está también asignada, elevado a la n, que vendría a ser el número de años en estudio, ¿sí? En este caso, para obtener 1.285.000 pesos, lo que tendría que hacer es este beneficio neto de 1.555.000 pesos, lo divido por 1.10 elevado a la 2. ¿Se entiende? Y así sucesivamente, año a año, hasta llegar al último año final. La sumatoria de todos, digamos, de todos estos valores actualizados